¿Cómo han andado todos? Pero muy buenas tardes. Todo bien por acá, trabajando aquí de forma ardua, capacitándose, estudiando las nuevas disposiciones tributarias que están saliendo día a día. Sí, efectivamente, ¿sabe usted que nosotros eh, hicimos una grabación con don Aníbal Sepúlveda del programa Pauta Inmobiliaria y estábamos conversando respecto a que el tema impositivo, la aplicación de nuevos tributos en el tema inmobiliario es un círculo vicioso, mientras si quiere usted ahí agrandar, digamos, la presentación. ¿En qué sentido? El año 2015-2016, ¿cierto? Cuando se realiza la reforma tributaria en el gobierno de la presidenta Bachelet, se calcula que los inmuebles subieron alrededor de un 11%. Perfecto. Se quitó el crédito, por regla general, ¿cierto? El crédito que se podía imputar por lo que uno pagaba por contribuciones. Se estableció un impuesto al mayor valor de la venta de los inmuebles y hoy día nuevamente se quieren establecer una nueva reforma tributaria que en algo debería incidir en el tema de los inmuebles y eso radica en que la valoración de los mismos aumenta. Entonces nosotros queremos como Estado tener mayor capacidad o tener mayor cantidad de viviendas, pero en definitiva eso se traduce en un mayor valor. Dicho eso, don Víctor Duarte, damos la bienvenida a todos quienes nos están acompañando el día de hoy. Nosotros estamos con don Víctor Duarte, quien es el fundador de Impuestos OK, él es contador de profesión, corredor de propiedades. Y don Víctor, cuéntenos un poquito para quienes le están viendo un poco de su trayectoria y de lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, como bien dice acá nuestro amigo Salvador, soy contador editor, ya hace bastantes años. Llevo en el rubro de la asesoría contable más de 20 años, asesorando a diferentes empresas, medianas, chicas, pequeñas, en la creación de sus empresas, en ver de qué manera afectan los impuestos de acuerdo a cada uno de las actividades que quiere efectuar cada contribuyente. Y con el tiempo me capacité con nuestro abogado Salvador y finalmente soy un corredor de propiedades de dicha escuela. Bueno, y con el tiempo también me fui perfeccionando en el tema tributario, que tiene que ver básicamente con las personas que se dedican al rubro inmobiliario, básicamente en el tema de asesorar a la compra o venta de una propiedad o el arriendo de una propiedad de los diferentes clientes. ¿Ya? Eh, Dicho eso, en el último tiempo han ocurrido cambios tributarios, en los cuales estos cambios han ido afectando en forma paulatina a los contribuyentes. Y hoy en día los encontramos a más o menos un mes y unos pocos días más, que entre en vigencia un nuevo cambio a esta reforma tributaria que contempla la ley 21.420, en la cual los que nos dedicamos al rubro inmobiliario, básicamente al corretaje de propiedades, nos vamos a ver afectados de una u otra manera con los impuestos y específicamente con la aplicación del IVA. Ya no va a ser tan sencillo dedicarse al rubro inmobiliario y no pagar IVA. ¿Nos podría ¿Ya? explicar un poquito en la práctica y tal vez con un caso particular cómo va a influir esto en la actividad inmobiliaria con el tema de la aplicación de este impuesto al valor agregado? Sí, por supuesto. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Las personas que se dedican al rubro inmobiliario, como corredor de propiedades, eh, tienen dos formas de tributar básicamente. La primera de ellas, ¿cierto?, es bajo la modalidad de tributar en segunda categoría, ¿ya? Mediante la emisión de una boleta de honorarios, en la cual se retiene el impuesto, hoy en día es el 12.25%, ¿ya? Sobre el valor de la comisión que se cobra por el asesoramiento al contribuyente, ¿ya?
La segunda forma es mediante la aplicación de la gente que tributa bajo primera categoría, que emite factura, ¿cierto? Y por esa factura al cliente final le cobra un IVA. ¿Ya? Ya a contar del año 2023, la figura cambia un poco. Ya las personas que se dedican al tema del corretaje eh, prácticamente van a quedar todos afectos a IVA. Entonces esto va a influir en que la comisión para los corretores de propiedades se va a ver disminuida en cierta manera. Eso, don Víctor, en el caso, por ejemplo, que yo cobre mi honorario de una venta de un 2% con impuestos incluidos. En el caso, cierto, que yo cobre mis honorarios más impuestos, significa que yo a ese 2% le voy a tener que aplicar el 19% 19%, a ese dos por justamente. ciento, ¿correcto? Sí, correcto. Ahora, ¿por qué se elimina, o cuál es el conocimiento que usted tiene, que por qué se elimina la posibilidad de poder emitir boletas de honorario en el tema del corretaje, a efecto de que el Estado pueda obtener mediante este hecho grabado mayores ingresos? No sé si usted Justamente, está de la discusión. justamente. Justamente, esa fue la discusión en el Parlamento que se buscaba, era recaudar mayores ingresos para el Estado, dentro de los cuales, ¿cierto?, se fue aplicando la normativa de quitarle las exenciones tributarias a ciertos servicios. Y uno de ellos, el afectado, fue las personas que se dedican al rubro inmobiliario, creando esta nueva forma de tributar a contar del año 2023. O sea, para entenderlo, así cierto, con pera y manzana, a partir del próximo año 2023, los corredores de propiedades que tengan emitir un documento tributario deberán necesariamente u obligatoriamente emitirlo con el impuesto al valor agregado. Efectivamente, sí. Hay una forma de poder eh, este impuesto un poco verlo disminuido, pero ya es un caso muy puntual y que eso hay que verlo caso a caso de acuerdo a cada contribuyente. Pero por regla general, a contar del próximo año ya todos deben pagar el IVA. Perfecto, perfecto. Ahora, don Víctor, hoy día en la intermediación inmobiliaria no es posible emitir facturas exentas de IVA hoy día Hoy día no, no, y en el futuro tampoco. no, en el futuro tampoco, Correcto. tampoco. Perfecto, perfecto. ¿Y qué otros cambios más tenemos en esta ley 21.420 que va digamos, a tener el objetivo de tener una mayor recaudación fiscal para cumplir principalmente con lo que es la pensión universal? Me da la impresión que cuando se negoció esta pensión universal, se establecieron esta serie de, digamos, de modificaciones, ¿correcto? Correcto, sí. Bueno, hay otras exenciones que básicamente al rubro inmobiliario no le afecta, ¿ya? Pero sí le afecta a otro tipo de contribuyentes, ¿ya? Perfecto. Para quienes se van uniendo, estamos aquí en nuestra conversación mensual con nuestros miembros de Global Brokers y también distinguidos invitados que están presentes el día de hoy. Estamos analizando diferentes cambios de la actualización tributaria, porque esto año a año, y por eso es importante la capacitación continua, don Víctor, porque año a año se modifican las diferentes leyes relacionadas a la tributación hoy día en Chile. Y hoy Sí, día también efectivamente. usted nos coloca acá, ¿cierto? Como punto número 2, dice cómo generar la carpeta tributaria en el servicio de impuestos internos. Para Sí, quienes nos quieren hacer preguntas, a medida que ustedes vayan avanzando, pueden levantar la mano y nosotros, una vez que tengamos ahí el tiempo, con mucho gusto le daremos el paso. Entonces, don Víctor, cuéntenos un poquito acá del punto 2 que usted tiene aquí señalado. a ver, mucha gente no sabe qué es lo que es la carpeta tributaria. Esta carpeta tributaria es una información que Impuestos Internos
recopiló mediante diferentes etapas en las cuales el contribuyente hace entrega de información a impuestos internos. Porque, haciendo un poquito de historia, ¿qué pasaba antes? Cuando, por ejemplo, un cliente quería arrendar una propiedad, ya uno como corredor le pedía los IVAs, ¿ya? Entonces, ¿qué pasaba con el cliente? Tenía que bajar formulario tras formulario, mes a mes. Entonces, ¿qué se hizo en impuesto interno? Se hizo un resumen de todos los formularios 22 y 29 del contribuyente, con la finalidad de que puedan entregar de una forma más rápida y más resumida los ingresos del contribuyente para que lo pueda presentar, ya sea en un banco, en una institución financiera, en una casa comercial, o pueda usarlo para lo que estime conveniente con la finalidad de obtener un provecho a su beneficio. Perfecto. ¿Ya? Aquí, don Víctor, están haciendo algunas preguntas, como les señalé yo. Les agradezco que puedan levantar la mano en, digamos, en su perfil, en sus 3 puntitos, pueden ahí hacerlo. Les doy el pase, idealmente que tengan su cámara encendida para poder hacer la pregunta, ya que estamos realizando una grabación de esta charla de actualización. Así que les agradezco que podamos seguir ese protocolo a efectos de poder avanzar. Aquí dice Paula levantó la mano, perfecto. Hola Paula, buenas tardes, ¿cómo le va? Hola, buenas tardes, un gusto. Igualmente, usted nos ¿Ya? tiene una pregunta. Sí, es que, mira, agarré el hilo, me conecté justo a las 7:07 cuando estaban hablando de que desde el 2023, con todo este tema nuevo tributario, todos los agentes inmobiliarios vamos a tener que pagar IVA. Y yo inicié actividades en segunda categoría y hasta ahora boleteo. Y lo que pago es el 12,25% de impuestos. Entonces, ¿eso va a cambiar también? Efectivamente, eso va a cambiar a contar del próximo año. Lo que sucede es que las personas que tienen un título profesional van a tener que demostrarlo ante impuestos internos. De esa manera es posible que puedan quedar sin el pago del IVA, pero por norma general, las personas que se dedican al rubro inmobiliario van a tener que pagar el IVA sí o sí. ¿Y a qué se refiere con eso el título profesional? Los que no sé, yo me certifiqué de corredora en Coproch, no sé si eso No, lo consideran, ¿no? tiene que ser una institución validada por el Ministerio de Educación. Y en esto, Ya, lamentablemente, están las universidades y los institutos profesionales, de nada carreras más. inmobiliarias. No, por ejemplo, puede ser alguna carrera, ingeniería en finanzas, por ejemplo, un contador, cualquier título profesional que pueda ser acreditado eh, ante impuesto interno. El servicio no deja, o sea, deja abierta la opción que solamente debe ser un contribuyente que tenga algún título profesional. Claro, ahí para colaborarle, don Víctor, a mí me da la impresión de que generalmente las leyes cuando establecen este tipo de profesiones, yo por mientras que está usted voy a ir a buscar aquí la normativa, hablan generalmente de carreras profesionales de 8, 10 o más semestres impartidas por, como usted dice, universidades que sean reconocidas por el Estado o institutos de capacitación profesional. Porque, Sí. ¿qué es lo que pasaba? Al tiro le continúo, lo que pasaba en esto era que el Estado dijo que antiguamente el servicio profesional de asesoría propiamente tal está exento del pago de IVA. Pero aquí con esta modificación, como decíamos al principio, la voluntad del Estado es recaudar más fondos a través de los impuestos para destinarlos a la pensión universal, que fue aprobada, ¿cierto?, este año. Y a efectos de recaudar más impuestos, lo que hace el Estado en definitiva es eliminar exenciones. Y una exención es, en definitiva, que un hecho, una actividad que podría estar grabado en un impuesto no lo está, por así determinarlo el legislador.
Entonces, a partir del año 2023, aquí la pregunta que le hacían don Víctor es si uno va a tener que modificar su tributación. Si usted nos podría explicar de la primera a la segunda categoría, nos podría explicar un poquito de eso. Efectivamente, va a tener que cambiar su tributación. ¿Por qué? Porque a raíz de la entrada de la ley 21.420, deja eh, muy pocas actividades exentas de IVA, ¿ya? Solamente quedan exentas de IVA las personas que se dedican al rubro de la salud, ¿ya? Y, si no me equivoco, al tema de educación. El resto de las actividades queda toda afecta a IVA a contar del próximo año. Puede que se me quede otra actividad más exenta de IVA, pero el rubro inmobiliario como tal va a quedar afecto a IVA. Perfecto. Vamos a seguir avanzando en eso, Paula. Aquí también, Nicole, vamos a ir complementando porque es algo bastante importante. La vamos a pedir que pueda activar también su video y su audio. Don Víctor, aquí Nicole tiene una pregunta. ¿Estaba por ahí? Sí. ¿Estaba por ahí Nicole o se nos fue? Parece que se nos fue. Se nos fue. Saludamos por mientras. Ahí está. ¿Me escuchas? Sí, hola Nicole, buenas tardes. Ya, no sé, no me veo yo, al menos. Ahora se ve. ¿Se ve? Sí, ahora se ve. Ya, lo que pasa es que ando en terreno. Mire, quería hacer una consulta. Había una persona en el chat que dijo que, digamos, ella hacía facturas exentas de IVA y pagaba PPM. En mi caso también hago lo mismo. La recomendación entonces que para el próximo año nosotros cambiemos el giro con IVA y no exenta. A ver, la ley 21.420, que fue publicada el 4 de febrero de este año, cierto, señala que todos pagan IVA, pero después hay una circular, que era el número 50, que publicó Impuesto Interno el 27 de octubre de este año. En esa circular un poco aclara la situación de quienes pueden quedar afecto a IVA, quienes pueden quedar exentos de IVA. Hay una indicación en esta circular en la cual dice que solamente pueden quedar exentos de IVA las personas que se dediquen al rubro por el cual tiene el título profesional, ¿ya? Específicamente, por ejemplo, si tienen una carrera de ingeniería, ¿ya? Podrían dedicarse al rubro de ingeniería, pero como persona, ellos directamente, no hacer la actividad a través de un tercero. Por ejemplo, si yo soy ingeniero en finanzas, ¿ya? Y tengo una empresa hoy en día de ingeniería en finanzas, en la cual hasta este año quedo exento de impuestos, ¿ya? Para continuar con la misma exención de impuestos, tengo que sí o sí, a contar del próximo año, cambiarme, si es que no lo estoy, cambiarme de, primero, si soy una empresa, una SPA, debo cambiarme a una empresa limitada. Esa es una condición. La segunda condición es que yo debo demostrar ante Impuesto Interno que tengo un título profesional. Si yo cumplo esas dos condiciones, yo podría eventualmente seguir con la exención del IVA. Porque, por ejemplo, yo podría decir, ¿sabe qué? Yo presto asesorías financieras. Y ahí, eventualmente, uno podría seguir sin pagar IVA. Y emitir Claro, factura porque en mi exenta caso, y pagar PPM. claro, por lo menos en mi caso, yo tengo un título de Ingeniería en Administración de Empresas ¿Ya? como título universitario, ¿ya? ¿Ya? Y tengo una empresa que es una SPA actualmente. ¿Ya? Y yo también presto asesoría inmobiliaria en el fondo. Perfecto. La única forma que Siendo tiene, así,
que podría continuar como exento. tendría que cambiar de una empresa SPA a una empresa limitada. El punto es que una empresa SPA se compone de un accionista. En cambio, Entonces, una cuando la empresa limitada tiene limitada dos, se compone de dos socios. claro. Entonces, esa es la condición que, de acuerdo al artículo 50, indica impuesto interno. Efectivamente, estas modificaciones están realizadas y uno lo que tiene que hacer en este momento es asesorarse a efectos de realizar esas modificaciones y el legislador consideró de esa forma a efectos de poder tener una mayor recaudación y hay que modificar de una sociedad por acciones a una limitada. Si usted la constituyó en empresa en un día, en la misma página web, don Víctor, usted también podrá asesorar a través de impuestos OK la modificación de una SPA a una limitada y obviamente deberá agregar un socio o más bien, Efectivamente. ¿cierto? Un asociado más a la responsabilidad limitada. Podrá tener 99% uno de los socios y un 1% el otro, por la cifra que hoy día, digamos, se determine. Sí. Aquí, La condición ahí, disculpe, estimado, la condición ahí es que ambos tienen que ser profesionales. No sirve que uno de los socios sea profesional y el otro no. claro, efectivamente. Y esto también va a dar aquí esta situación. Le comento, Víctor, para seguir descudriñando esto, porque hay muchas dudas. Don Jaime Madariaga, que es presidente de Acoprona, nos había levantado la mano y lo va a dar el pase. Don Jaime, usted quería aportar algo sobre el mismo debate. Sí, muchas gracias por la posibilidad de hacer una consulta. En realidad tengo dos. Automáticamente los corredores, que llevamos harto tiempo en el ejercicio de la profesión, pasamos a tributar en primera categoría. Eso es. Y al tributar en primera categoría pagamos IVA. Pero ahí no se requiere el título universitario con la cantidad de semestres que indicaba recién, o también se requiere. Porque si no vamos a quedar todos cesantes, la mayoría cesantes. No. Para poder continuar con la exención del IVA, se requiere el título profesional. Ya. ¿Ya? Si yo no quiero quedar exento del IVA y quiero continuar pagando IVA, siga tal como está. No hay ningún problema. Ya. ¿Ya? Sí, Sigo tal como está, pero pagando el IVA. sí. Significa que voy a ganar menos. Eso en el fondo. Pero tengo la posibilidad, de cargar Perdón. el arriendo de la oficina, gasto, tengo la posibilidad de cargar la benzina y otros gastos más también a la contabilidad. O sea, a ver, para cargar la benzina como gasto a la empresa, primero, ¿cierto? Hay que ver si el auto donde está ocupando la benzina está dentro de la empresa. Sí, claro. El nombre mío, digamos. Sí. Ya, no hay ningún problema. Ya. Ya, entonces, en este momento, Víctor, hay muchas empresas que se dedicaban por mucho tiempo, empresas inmobiliarias, a siempre establecer en sus honorarios profesionales el tema del monto del honorario más el impuesto del 19%. Y como decía don Jaime, no es que usted gane menos, porque generalmente este tipo de impuestos se le aplica a el consumidor final, o si usted quiere al patrocinado o al cliente. Por lo tanto, ahí será digamos, la estrategia empresarial de su compañía, y aquí nos podrá decir don Víctor si usted cobra el 2% con el impuesto incluido, o si cobra el 2% más impuesto. No sé cuál es su recomendación, don Víctor. A ver, generalmente nadie quiere pagar impuestos. Entonces, como recomendaciones, cuando uno redacte la promesa de compra-venta, que coloque el 2% con impuesto incluido. Porque depende del monto de los honorarios, pueden traer aparejados otros problemas que le van a afectar al que está asesorando en la compra o venta del inmueble.
¿Nos podría señalar esos problemas que podría tener? A ver, entró en vigencia otra ley en la cual indica que los bancos e instituciones financieras deben informar a Impuesto Interno aquellos movimientos bancarios en los cuales sobrepasen las 1.500 UF, ya sea diaria, semanal o mensual. Entonces, si un contribuyente ve en su cuenta corriente esta cantidad de dinero y después no tiene cómo justificar ante Impuesto Interno este ingreso, Impuesto Interno va a girar los impuestos, las multas y los intereses correspondientes. Entonces, A eso básicamente hacía yo alusión. o sea, para entender un poquito, si yo tengo más de 1.500 UF diario, semanal o mensual, ¿cierto? 1.500 UF, estamos hablando hoy día cercano a los 48 millones de pesos, ahí don Víctor podrá sacar el cálculo. Los bancos tienen la autorización Tienen la obligación. levantar, ¿cierto? El secreto bancario e informar al Servicio de Impuestos Internos sobre esas operaciones. Y el Servicio de Impuestos Internos en ese momento lo que hace es investiga su tributación, y si usted, cierto, no ha emitido documentos tributarios por esa cantidad, lo que va a hacer es girar el impuesto, es decir, El impuesto y las multas de interés. aplicarle, cierto, el impuesto y a eso sumarle las multas y sumarle los intereses. Por lo tanto, lo que le dice la ley o el Servicio de Impuestos Internos es que es más conveniente que usted declare y pague el impuesto a que se hagan eso y después ellos lo investiguen y le hagan ese giro. Porque, don Víctor, ¿en qué caso las multas pueden llegar a un 300% del monto del impuesto? Cuando ya es en forma reiterada la evasión de impuestos. El contribuyente no entiende que está evadiendo impuestos y el servicio ya lo multa por segunda vez por el mismo hecho. Perfecto. Otro punto importante que hay que considerar es que estas instituciones financieras van a informar ya sobre hechos ocurridos. O sea, por ejemplo, todos los movimientos hasta el 31 de diciembre de este año, los bancos lo van a informar el próximo año, entre febrero y marzo. Entonces, uno como contribuyente ante ese hecho, prácticamente ya no tiene nada que hacer si uno no emitió el documento respectivo. ¿Cuál sería la recomendación que usted haría con respecto, digamos, a estas modificaciones que, digamos, van a entrar en vigencia a partir del próximo año tributario en lo que se refiere, ¿cierto?, a la declaración y el pago del impuesto anual a la renta? Usted que se dedica a esto... Siempre mi recomendación va a ser asesorarse, siempre. Siempre. Porque las multas hoy en día están muy altas. Además, hay que sumarle la variación del IPC, que también lo aplican cuando a uno le giran una multa. Y con respecto al tema de la tributación de los corredores de propiedades, los que actualmente están declarando y pagando el IVA, usted recomienda, como lo dijo recién, que lo sigan, ¿cierto?, pagando. Y aquellas personas que hoy día están emitiendo boletas de honorarios profesionales, ¿cuál es la recomendación que usted le hace para el próximo año? A ver, en ese sentido hay que ver caso a caso, porque por ejemplo puede que un corredor quiera seguir tal como está, ¿ya? Pero probablemente se va a ver afectado que su actividad o impuesto interno bloquee la emisión de las boletas de honorarios porque tiene un giro que está afecto a IVA. Entonces ya no va a poder seguir emitiendo una boleta de honorarios porque no es un documento que se ocupe para ese tipo de actividad, sino que es una factura afecta a IVA. Perfecto, don Víctor. Aquí a Agustina le pedimos también que active su video, a ser posible, y que levantó la mano a efecto que le pregunte a don Víctor. Buenas tardes. Bueno, recién Víctor dijo como lo mismo de la pregunta que yo iba a hacer, que pasaba a los que hacíamos factura exenta de IVA.
ir a hacer lo mismo. Van a bloquear de que uno no puede ser exenta de IVA y va a tener que pagar IVA. Claro, va a ser lo más probable. Ahora, el problema aquí en esto es que hay muchos corredores de que, por ejemplo, yo un tiempo a todas mis publicaciones ponía más IVA. Y resulta que muchos no, que cómo se te ocurre y la cosa. Entonces al final tampoco hay un acuerdo entre todos, como decir, cobramos más IVA o cobramos el IVA entre medio. Y mucho, yo creo que el 80% no da ni recibo ni nada, tampoco. Somos pocos los que hacemos factura o hacemos boleta también. Es que en ese caso Otra la responsabilidad es de cada contribuyente. ¿Y qué pasa? Uno como contribuyente tiene que ser responsable y pagar sus impuestos que corresponden. Hay maneras de que uno puede aprovechar estos impuestos a su favor, pero no es la manera correcta de no pagar el impuesto, porque a la larga es probable que Impuesto Interno se dé cuenta, a uno lo cite para revisar sus ingresos y finalmente todo lo que uno, entre comillas, se ahorró de impuestos, lo va a tener que pagar con multa y con intereses. Pero por ejemplo, Víctor, si yo estoy haciendo factura exenta, el sistema me permite y yo todos los meses pago el PPM, ¿no hay problema con eso? Porque el sistema me está permitiendo. Hasta, hasta diciembre de este Hasta año diciembre no va a no hay tener problema. problema, pero lo Ya. más probable es que a contar del 1 de enero del próximo año tenga problemas. Y la solución ahí a lo mejor es cobrar más IVA, ¿no? Claro, o como yo le decía anteriormente, el 2% con impuestos incluidos. Mm. Porque el cliente finalmente, cuando el cliente pague, el cliente va a pagar el monto total. Y el cliente no va a pagar, esto corresponde a honorario, esto corresponde a IVA, ¿no? El cliente, si te No, sí, dice, hasta en la boleta del combustible dice más IVA y sale el IVA. En todos lados sale más IVA. Ahora en todas las boletas está de supermercado más IVA. Todo dice más sí, IVA. ¿Y por qué nosotros no podríamos cobrar más IVA? ¿No sería porque, lamen- más, porque más justo? lamentablemente es una mala práctica que hay dentro del rubro de inmobiliario, de no Es que pagar eso es el lo que IVA. tenemos que cambiar, po. A eso voy yo. Ahora, don Víctor, ahí digamos, si me permite, es un debate que lo hemos sostenido en clase, en los cursos, y hoy día hay libertad de fijación de honorarios, ¿cierto? En el tema inmobiliario desde la derogación del año 1987, hay una derogación de toda la normativa que establecía el corretaje propiedad. Por lo tanto, hoy día nosotros perfectamente podríamos cobrar un 4%, por dar un ejemplo, ¿cierto? Podríamos cobrar un 5%, podríamos cobrar un 20% más impuestos, sin perjuicio que la práctica inmobiliaria ha establecido los porcentajes que todos conocemos y en algunas ciudades puede variar uno y otro, pero a nivel nacional es básicamente. Por lo tanto, usted podría ofrecer, la pregunta es, técnicamente, ¿usted puede ofrecer su servicio impuesto incluido dentro del 2% o también puede ofrecer su servicio más impuestos? Eso es lo que yo le pregunto, esa es la asociación, eso es lo que yo creo, pero puedo estar equivocado. ¿Qué opina usted? No, yo sugiero que sea con impuestos incluidos. ¿Por qué motivo? ¿Por qué motivo? Porque ahí uno como corredor evita el que el cliente empiece a cuestionar el pago del impuesto. Perfecto, pero uno podría cobrar el 2% más impuestos. No hay ninguna norma Sí, que lo prohíba, a eso me no, refiero. no, Es que si no. hacemos una habitualidad no tendría por qué tampoco cuestionarlo. Si el servicio hay, uno tiene que prestar el servicio. Y además se Por le lo va a dar menos, una factura donde se le está demostrando que se pagó ese impuesto, que se le está exacto. cobrando. Yo, gracias a Dios, de los años que llevo, nunca un cliente me ha cuestionado pagar en los honorarios. Nunca he tenido ese problema. Y si se hace una habitualidad para todo y se dice que ahora hay que pagarlo porque el impuesto no está pidiendo, no tendrían por qué estar cuestionándolo. Creo yo, no sé. No deberían cuestionarlo.
Don Rodrigo, usted está aquí también, vamos a intentar responder todas sus inquietudes. Sí, buenas tardes, está muy interesante. Y mi consulta es algo bien básico, porque me parece que quiero validar algo que respecto al tema de los profesionales con título profesional. O sea, las personas, un ingeniero, un constructor civil, o incluso otras profesiones, ¿cierto? Podrían entonces, a contar del próximo año, continuar emitiendo boleta de honorario por su actividad profesional. Serían boletas, no serían afectadas a IVA. Va a depender de la actividad que tenga el contribuyente. Como les decía anteriormente, hay muy pocas actividades que van a seguir exentas de IVA. Una de ellas es lo que se dedican al área de la salud y educación. Pero El entonces, resto de las inmediatamente actividades, viene la pregunta de profesionales que son muy demandados. Los servicios legales, los abogados, cuando emitan sus documentos, ¿van a ser con IVA? Quería preguntar lo mismo. a ver, el área de los abogados tienen que constituirse como una empresa limitada. Una Ya. actividad de Pero un profesional. abogado independiente entonces no podría emitir boleta, tendría que facturar. Yo, por ejemplo, hoy día tengo una sociedad por acciones en la cual emito factura exenta de IVA, mientras don Víctor ahí toma agua justo y necesario. Pero de acuerdo a la modificación legal y lo que nos está enseñando don Víctor, si yo quiero emitir factura exenta de IVA al 2023, debo transformar mi sociedad por acciones en una sociedad de responsabilidad limitada, en donde los socios, que deben ser a lo menos 2 en la limitada, ambos tengan un título profesional emitido por una universidad reconocida por el Estado o por un centro de capacitación, ¿correcto? Correcto. Va a ser bien controversial esto, ¿no? Se sabe poco todavía y hacer una pequeña bombita esto en enero. Lo que pasa es que esto se discutió desde, don Víctor aquí nos puede decir, esto se empezó a discutir mayo, junio, julio, y efectivamente ha pasado colado porque era más importante para el legislador, tanto el presidente de la República, que es colegislador, como para los legisladores, crear la pensión universal y eliminar estas exenciones. Entonces, por eso, en definitiva, es la crítica constructiva que se le hace hoy día a nuestras naciones, hablo de Chile y del vecindario, de que siempre se intenta meter la mano, don Víctor, a los tributos, pero no se intenta hacer, por ejemplo, una carrera escalonada del Estado en donde los cargos sean permanentes. ¿Por qué? Eso no es demagogia, muy por el contrario, permite que las instituciones puedan ir avanzando y el sector privado también. Dentro del corretaje de propiedades hemos propuesto, ¿cierto?, que si bien está digitalizado en algunas partes, todas las direcciones de obras municipales puedan tener un mismo parámetro, unos mismos plazos, unos mismos requisitos para todo lo que es la obtención de los permisos necesarios para la edificación y construcción, por darle uno de miles de ejemplos que se podría dar. Entonces, en el debate hoy día nacional legislativo, que es muy pobre, siempre va el tema, digamos, al tema impositivo, es decir, crear nuevas fuentes de ingresos del Estado a través de los tributos, sin prejuicio de aquello. Si bien es una mala práctica del corretaje de propiedades el no cobrar impuestos o no emitir documentos tributarios, como decía Agustina en su porcentaje, eso no significa que la ley no haya existido, sino que la ley siempre existió y el mercado inmobiliario y los actores inmobiliarios se han hecho los lesos, que es cosa distinta a que esa obligación no haya existido. ¿Cierto, don Víctor? Antes de dar el paso a Nicole. Efectivamente es así. Hay una mala práctica en el rubro, y no tan solo en este rubro, sino que en muchos otros rubros que no emiten documentos y que a la larga eso trae un perjuicio fiscal.
Y por lo mismo que el Estado, eh, como se dice, le ha echado mano a actividades que antes eran exentas del IVA, ahora van a ser afectas a IVA. Perfecto, Víctor. Edith también nos hacía una pregunta. Claro, mire, yo quisiera participar en el tema, este video, ¿cierto? Quería señalar de que cuando hace falta recursos del Estado, ¿cierto? Dicen ya, ¿a qué le vamos a echar mano? Por ejemplo, aparecía el tema de los decretos con fuerza de ley, don Víctor, ¿cierto? ¿Eso se aprobó o no se aprobó? ¿Qué quiere decir? Que el decreto con fuerza de ley número 2 del año 1959 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo estableció una serie de exenciones, son 3 conceptos: derecho a exenciones, es la adquisición de viviendas nuevas que son o han tenido el permiso de edificación como DFL2. Entonces, también se discutió en su momento políticamente, es decir, vamos a eliminar estas exenciones, estos beneficios y estos derechos del no pago de contribuciones por cierta cantidad de años y no pago del impuesto a la renta a efectos de esa platita que hoy día el Estado no está percibiendo para destinarla a tal o cual cuestión. Entonces, le aprovecho de preguntar a don Víctor, ¿qué pasa hoy día con ese tema del DFL2? Hasta el día de hoy el DFL2 está aún en discusión, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes el DFL2 tenía la categoría de, no tenía el límite de propiedades. Hasta el ¿ya? 2010. Después entró en vigencia una normativa en la cual limitó la cantidad de propiedades que uno puede tener con DFL2 con beneficio. Y hoy en día este gobierno ingresó un proyecto de ley en la cual quería dejar sin efecto esa exención, pero con el transcurso de los meses eso ha ido un poco cambiando y que aún no hay claridad eso en qué va a terminar. Porque la reforma tributaria en el Parlamento aún está en discusión y probablemente puede que salga en lo que queda de este año, pero tampoco no hay ninguna seguridad al respecto. Efectivamente, efectivamente. Y esto también nos llama a la responsabilidad mutua, ¿no es cierto? No hay que tomar el tema con pesimismo, pero hoy día para quienes pueden participar en nuestra charla respecto a la inversión en Dubái, se vio que el Estado tomó una decisión de no cobrar impuestos. En Dubái no hay impuesto a la renta, los inmuebles lo único que pagan son un 4% al momento de comprar el bien inmueble, por lo que usted percibe por los arriendos no paga impuestos, y en definitiva, ¿qué es lo que hace eso? Eso fomenta la inversión extranjera, fomenta que personas quieran ir a comprar, ¿cierto?, de los miles de edificios en determinado lugar. ¿Y por qué digo esto? Porque si uno quiere una mirada a largo plazo, hoy día en Chile el legislador, el Estado, tiene que tener también una mirada a largo plazo y no tan solo la mirada cortoplacista, y Estado, entiéndase que es una continuidad en el tiempo de todos los gobiernos. Entonces, por eso también los gremios del corretaje de propiedades, los gremios de la construcción, los gremios de la industria, sin duda también han manejado su opinión para que este tipo de situaciones, digamos, no continúe en el tiempo y se vaya agravando. Y lo que pasó en definitiva con la creación de activos internacionales o la denominada fuga de capitales por algunos, es que aquí este es un gallito. Y el gallito que dicen, bueno, usted me va a colocar más impuestos, yo tomo mi plata y me la llevo a otra parte. Eso en definitiva es parte, digamos, de la realidad de Chile y de Latinoamérica. Por eso, digamos, hay que tener un buen asesor tributario, contador, en este caso como Víctor Duarte, Impuestos OK, para que usted y sus clientes hagan las planificaciones tributarias y puedan utilizar los mecanismos y las herramientas existentes, tanto para su ejercicio profesional del corretaje de propiedades como para poder asesorar, digamos, a sus clientes en ese sentido. Don Víctor, cuando guste nomás, continuamos con Ya. su excelente presentación del día de hoy. Ya. Estábamos, ¿cierto?, en el punto 2, que era
cómo generar la famosa carpeta tributaria para los contribuyentes. Y tal como le decía, esta carpeta tiene información resumida de los ingresos de los contribuyentes, la cual uno como corredor lo puede leer de una manera más rápida, ¿ya? Y también más segura. ¿Por qué segura? Porque cuando uno genera una carpeta tributaria, uno tiene la opción de validar la información en la misma página de impuestos internos, de forma más rápida. Porque hoy en día, con tanta tecnología que hay, estas carpetas podrían ser modificadas. Sin embargo, ahora no es así, porque tienen un código de validación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a impuestos internos y vamos a revisar cómo se genera esta famosa carpeta. Voy a compartir la pantalla de la página de impuestos internos. Y esto usted dice mientras usted lo va abriendo es muy importante porque como Ya. todos ustedes saben hay bandas organizadas que se dedican a clonar las declaraciones de impuestos y también las carpetas tributarias. No estamos viendo todavía la página. No, un segundo. Sí. Ahí sí. Así pasa con esto. Ahí está. Ya, ahí sí. Ya, estamos acá. Ya, ¿cierto? Ingresamos con el root del cliente y con su clave. Después vamos a servicios online. Vamos hasta el final casi, donde dice situación tributaria. Y acá, en la penúltima opción, dice carpeta tributaria electrónica. Después, carpeta tributaria regular. Y acá, ¿cierto? Los entrega varias opciones, que para el caso de lo que vamos a necesitar es la primera opción, carpeta tributaria para pedir créditos. ¿Por qué es esta y no la otra? Esta carpeta nos entrega una información más extensa y que siempre se compone de 28 páginas, no menos, porque la otra solamente nos entrega las rentas de los últimos 3 años. Y nosotros necesitamos que la información que nos va a entregar el cliente sea lo más actualizada posible. Y acá nos entregan tanto la declaración de renta como la declaración mensual del último periodo. Acá generalmente se demora un par de minutos, unos segundos a veces. Ya, acá, ¿cierto? Tenemos que este cliente tiene todas estas actividades comerciales. La categoría de tributación, su domicilio, las sucursales. Y aquí, por ejemplo, este cliente tiene la declaración de renta mensual, perdón, del mes de septiembre que se presentó en el mes de octubre. ¿Ya? Ahora, ¿cómo yo veo cuántos son los ingresos? Aquí. Este código es muy importante.
el código 563, donde dice base imponible. ¿Qué significa esto? Esta base imponible es las ventas del cliente, ¿Le puedo- del contribuyente, perdón, más bien dicho, ¿sí? ¿usted podría agrandar un poquito la imagen? Todos tenemos una vista, pero si podría agrandar un poco Ahí, la imagen y un poquitito más. ya, ok. Ahí, ¿cómo Excelente, se ve ahí? excelente. Ya, Lo perfecto. agradezco. Ya. Entonces, como les decía, ¿cierto? Esta información es importante. El código 563 dice, donde dice base imponible. Esto solamente es un parámetro, porque hay otros parámetros más que se deben tener en cuenta. Pero este parámetro es importante para al menos tener una visión rápida del cliente que tenemos enfrente para ver si califica o no para un posible arriendo. ¿Ya? Entonces, al menos aquí lo que hago yo, yo sumo los últimos 6 meses de ingresos. Entonces voy bajando. Por ejemplo, este fue el mes de septiembre. Después sumo el mes de agosto. Aquí igual. Tomo este valor. Este igual. Y así hasta llegar hasta el último, hasta el mes 6. Saco un promedio. ¿Ya? Luego le pregunto al cliente otros gastos que tenga. Por ejemplo, si tiene personal a su cargo, si tiene arriendo, y en base a eso se hace un estimativo de si el cliente califica o no para yo poderle arrendar la propiedad que él está buscando y que yo estoy ofreciendo. Bueno, esta carpeta, si llegamos al final, nos entrega también la declaración de renta del último periodo. Acá siempre la declaración de renta que nos va a entregar es porque está aceptada por impuesto interno. Si no está aceptada, acá no va a aparecer. Aquí está. Por ejemplo, este contribuyente la tiene aceptada. ¿Ya? Ya. Eso es lo que, como corredor, nos interesa saber de los clientes que nos entregan información en base a la carpeta tributaria cuando tienen alguna actividad comercial. ¿Cómo puedo hacer yo, Víctor, en la misma página que nosotros estamos viendo de servicios de impuestos internos, que ha sido premiada en Chile y en el extranjero, porque hace muchos años que brinda un gran servicio en general? ¿Cómo puedo determinar yo si una carpeta tributaria es verdadera o ha sido falsificada? A efectos, porque como les decía yo, hay muchas bandas nacionales e internacionales que se han dedicado, como ellos denominan, a la entrega de papeles. ¿Cómo voy y confirmo que esta información Ya, sea verdadera? perfecto. Yo esta carpeta la voy a generar. Deme un par de segundos, por favor. Ujú. Ya. Acá abajo, ¿cierto? Generan unos códigos. ¿Ya? Cuando mi cliente, que está interesado en arrendar la propiedad, me entrega a mí esta carpeta, porque el cliente me puede entregar a mí esto. No requiere que el cliente me entregue sus claves de impuesto interno. Yo con este código, con esta clave, yo después me
me puedo ir a la página de impuesto interno y validar que esta información que me entregaron sea verídica. ¿Dónde me voy? Me voy. La página a veces está un poco lenta. Básicamente lo que estoy haciendo es que la carpeta tributaria que le envían tiene un código y aquí en esta web que estamos viendo, los servicios online, como usted está haciendo clic, hay una parte que dice... Me voy tal como estaba al principio. Servicios online, después, ¿cierto? Situación tributaria. Carpeta tributaria electrónica. Y acá dice revisar carpeta recibida. Aquí, ¿cierto? Yo coloco los códigos que estaban anteriormente en la carpeta. ¿Ya? Coloco el código que me genera y la clave. Y ahí se va a desplegar la misma carpeta que me envió el cliente. Acá debería desplegarse la misma información. Esa es una forma de poder validar la información que me entregó el cliente que sea verídica. Ya, y con eso estaríamos listos con el tema de carpeta tributaria. Excelente, don Víctor, excelente. Siempre estamos aprendiendo nuevas técnicas a efecto de poder resguardar, ¿cierto?, los derechos de todos quienes confían en nuestro trabajo. ¿Alguna recomendación que usted quisiera dar sobre este tópico en su trayectoria? Que esta opción la utilicen, porque hoy en día está muy de moda el tema de falsificar la documentación. De hecho, hay bandas que se dedican a falsificar, cobran 30.000 pesos, 50.000 pesos para dejar la información a disposición de la persona que lo necesite para poder arrendar en forma fraudulenta. Excelente. ¿Alguna pregunta que tenga alguno de nuestros miembros que están viendo aquí en esta clase que estamos realizando a través de Global Brokers? Aquí el micrófono está bien. Nicole Chamorro nos levantó la mano. Sí, me gustaría más que nada consultar la circular. Me imagino, obviamente, se puede encontrar en Google, pero no sé si podrá dar algún dato de cómo lo puedo encontrar la circular para leerla bien. Circular 50 de 27 de octubre de 2022. Ya, muchas gracias. De nada. Disculpa, no escuché bien. ¿Cómo era? Circular número 50 del Ya. 27 de octubre de este año. Ya. Si quiere, vamos a ver si la podemos ver acá. Ya estamos en la página del servicio, en la página principal. Y nos vamos al final, donde dice circulares. Y ahí está. Uno pincha, y ahí aparece en PDF. Tiene 11 páginas. Esta circular es la que regula las actividades que van a estar afectadas o exentas el próximo año y la forma que
uno como contribuyente se puede acoger a la exención o no. ¿Qué nota le ponen al profesor a don Víctor Duarte que está con ustedes de impuestos? Ok, pónganle una nota aquí para darle ánimo aquí a don Víctor. Aquí le ponen un 10, un 20, un 7 a Antonella Cerrillo. Hola Antonella, ¿cómo está? A Elsa, Agustina, don Misael Langol, a Edith. Los saludo a todos aquí. Muchas gracias por entregar. Un 7 le colocan acá. Muchas gracias por entregar la información de la circular. 7, le ponen puro 7, profesor. ¿Ah? Usted es un capo. Muchas gracias. Ya. Ahora, hay colegas que no saben emitir una boleta de honorarios. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos ahora a emitir una boleta. ¿Puede agrandarlo ahí un poquito? Gracias. ¿Ahí sí? Ya. Vamos, lo mismo, servicios online, boleta de honorario electrónica. Emisor de boleta de honorarios. Acá siempre entrega esta información impuesto interno. ¿Ya? Después, emitir boleta de honorario electrónica. Acá tenemos varias opciones. Por contribuyente. ¿Qué significa esto? Por contribuyente. Cuando yo le voy a emitir una boleta a un contribuyente que nunca le he emitido antes. ¿Ya? Esta opción, la segunda, es cuando ya he emitido boletas de honorarios a otros contribuyentes y voy a ocupar la que emití anteriormente. Por usuario autorizado, ¿qué significa esto? Que, por ejemplo, yo, Víctor Duarte, le doy un acceso a otra persona para que en mi nombre emita una boleta de honorarios. Y las demás opciones son básicamente lo mismo. Vamos a partir por esta, por contribuyente, que es la más común. En este caso, este cliente no tiene la opción de emitirla. Me voy a cambiar de cliente. Voy a dejar de compartir unos minutos. Eso, están todos muy contentos con usted aquí, don Víctor, a este tema. Y yo creo que vamos a tener que seguir conversando y seguir proporcionando información respecto al tema de todo lo que es la tributación en lo que va a venir el año 2023 a efectos de poder entender un poco lo que es el tema tributario, que es muy relevante en orden a poder hacer una planificación. Y esto es importante porque cuando uno se formaliza, ¿cierto?, como gestor inmobiliario, todo lo que es la tributación le va a permitir obtener estas mismas carpetas tributarias, como ustedes bien saben, para la obtención de determinados beneficios, tanto privados como públicos. Por lo tanto, la formalización sin duda es el camino que todos nosotros debemos realizar. Y aquí estamos analizando también por eso mismo, digamos, cómo emitir las boletas y sobre todo a efectos de poder producir estos instrumentos. Ahora, vamos a emitir una boleta, pero esta boleta solamente va a ser hasta el mes de diciembre de este año, ¿cierto? Efectivamente. Sí. Perfecto. Para el Ahora, específico del corretaje de propiedad. sí. Ya. Aquí estamos. Ya. Aquí tenemos estas dos opciones. La primera opción, ¿cierto?, es que dice que el contribuyente, persona natural jurídica, emitirá la boleta y también la retención del impuesto. Es decir, a quien yo le emito la boleta va a ser la persona que va a pagar la retención. Entonces a mí solamente me paga el líquido.
un ejemplo bien simple. Si yo cobro 100.000 pesos por mi servicio, ya, acá, ¿qué va a pasar? Mi cliente me va a retener, supongamos que es el 10%, me va a retener 10.000 pesos de los 100.000 que yo le cobré por los honorarios, y a mí solamente me paga 90.000 pesos. ¿Ya? Y la segunda opción es que yo, como contribuyente, voy a emitir la boleta de honorarios y yo mismo voy a ser el encargado de pagar mi retención en el formulario 29. Ahora, ¿esto cómo se paga? Se paga en el formulario mensual. Yo me voy a servicios online. Impuestos mensuales. Declaración mensual. Declarar IVA. En caso tú me preguntas qué periodo es. Para efectos del ejemplo, vamos a continuar con el mes de octubre. Y se paga en el código 151 de la línea 61. Si yo hubiese tenido la boleta emitida, lo más probable es que acá la retención ya me hubiese aparecido. Aquí. ¿Ya? Y cierto, después le hago clic en el botón enviar declaración, y después se abre la siguiente pantalla donde me muestra los diferentes bancos que tienen convenio impuesto interno para poder pagar los impuestos. Eso sería con la emisión de la boleta de honorarios. Perfecto, perfecto, don Víctor. Aquí le quieren hacer una pregunta. Don Luis Cerda levantó la mano. Voy a iniciar su video y reactivar el audio. Salvo que se haya equivocado. Ahí está. ¿Aló? Ya. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, don Víctor. Buenas tardes. Mire, una consulta. ¿Qué es lo que pasa cuando uno, o sea, a mí me enseñaron que en alguna oportunidad uno, para ser ordenado, si uno tiene una empresa, se tiene que hacer como una especie de retiro todos los meses o un sueldo? ¿Qué se hace en ese caso? ¿Será mejor emitir una boleta honoraria a la empresa o tener liquidaciones de sueldo? Porque yo me imagino que me tengo que hacer un pago mensual para el próximo año. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos recomienda usted en ese sentido? Porque si emito una boleta honorario, voy a tener el mismo problema que si lo emito a cualquier persona. Incluso No, pagar. lo que sucede ahí es que cuando uno es socio de una empresa, el fisco, en este caso el impuesto interno, dice que uno no tiene que emitir boletas de honorarios, porque es retiro o no es nada. Ya, perfecto. A ver, ahora bien, que yo tenga que emitir una liquidación de sueldo o no, o solamente hago retiros mes a mes, va a depender del caso a caso. ¿Por qué del caso a caso? Porque una persona que se hace una liquidación de sueldo tiene que pagar AFP, tiene que pagar FONASA o ISAPRE, y depende del monto, también debe pagar impuestos. ¿Ya? En cambio, el contribuyente que emite o hace retiros mensuales, probablemente se va a pagar la ISAPRE por un monto más bajo, o va a tener un plan con la ISAPRE que le convenga a él de acuerdo a sus necesidades.
Ya, perfecto. ¿Ya? Y en el caso, por ejemplo, de los retiros, si uno quiere postular para un crédito hipotecario, el banco, el banco le va a pedir que demuestre ingresos. Y lamentablemente los bancos hoy en día, la única forma de demostrar ingresos es mediante la declaración de renta personal. Ya, Si yo, perfecto. si yo hago retiro el año 2022, ¿de qué manera yo al banco le voy a demostrar que hice retiro durante el año 2022? Para ello es solamente válido la declaración de renta que yo voy a presentar el próximo año. Entendido. Entonces, para este efecto, hay que ir viendo caso a caso. ¿Nos puede dejar su correo electrónico antes de pasar a don Eduardo Sepúlveda? Gracias a don Luis Felipe por su pregunta. Su correo electrónico y su página web, don Víctor, por si le quieren hacer preguntas personalizadas en cada uno de los casos de nuestros estimados colegas corredores de propiedades. Acá en el chat también lo puede señalar, si es tan amable. Voy a dejar en mi correo, que es bduarte@impuestosok.cl. Impuestosok.cl. Excelente, don Víctor. Gracias, don Luis. Ahora vamos a pasar a don Eduardo Sepúlveda, que está ahí muy atento. bduarte@impuestosok.cl. Don Eduardo Sepúlveda, que junto con Jaime Madariaga son nuestros representantes de ACOPROT, Temuco. ¿Cómo está, don Eduardo, tanto tiempo? Estoy más o menos nomás porque estoy con un resfrío muy grande y por eso estoy en una situación muy desfavorable, estoy metido en la cama. Pero no me quise perder esta interesante charla que está dando don Víctor. Así que por eso estoy participando. Ahora, quisiera hacer un par de observaciones. Primero, hace un rato atrás una niña preguntó respecto de la tributación. Y yo soy de la opinión que a estas alturas del partido, el Servicio de Impuestos Internos tiene control sobre todos los ingresos y gastos que nosotros tenemos. Y en algún momento, si nosotros no pagamos los impuestos, nos va a casar. Y cuando nos va a casar, nos va a hacer pagar multas e intereses. Eso por primera vez. Segundo, hay que hablar, digamos, de la conciencia tributaria, porque en realidad, bueno, no es el caso nuestro, pero debería ser. Los impuestos que nosotros pagamos deberían ir en beneficio del Estado, y el Estado ese dinero lo utiliza para mejorar las vías públicas, etcétera, etcétera. Ya, lo otro en relación a la boleta de honorario, efectivamente, uno tiene dos alternativas. Una, utilizar la boleta de honorario como en contribuyente de segunda categoría, y otra alternativa es crear una sociedad, y en ese caso va a ser contribuyente de primera categoría. Y en ese caso, a partir de enero, entiendo que va a tener que estar afecto al IVA, llevar contabilidad simple, pero llevar contabilidad igual, etcétera, etcétera. Mi recomendación es que si es un corredor de propiedades que trabaja solo y que efectivamente su trabajo es personal, digamos, debería tributar en segunda categoría y hacer lo que hizo don Víctor ahí, de cómo hacer la declaración de la boleta de impuestos. Ahora, me quedó una duda en relación al código a utilizar, si es el 151 o el 152. Me gustaría que me lo aclarara, Víctor. 151. 151. Sí. Ok. ¿Cuál es el otro? Voy a revisar Me parece que yo estaba utilizando el 152, pero bueno, esas son mis consultas, y felicitar a don Víctor y felicitar a Salvador, porque se preocupa, digamos, de estarnos capacitando permanentemente, que es una de las cosas que nosotros necesitamos hacer día a día. Nosotros somos como los médicos, como los abogados, que tenemos que estar todos los días aprendiendo cosas nuevas. Y de esa manera vamos a poder tener las herramientas para darle un buen servicio a nuestros clientes, que es nuestro objetivo, y darles una buena asesoría. Y por lo tanto deberíamos conocer algo de economía, un poco de la tributación que afecta al área inmobiliaria, etcétera, etcétera. Tenemos que estar permanentemente en capacitación. Y por último, la última pregunta del millón. ¿Qué pasa con todos estos corredores informales que no pertenecen a una asociación ni a un grupo, que no están sujetos a ningún control, y que la mayoría de ellos
no pagan impuestos, no emiten boletas, ni menos factura, etcétera, etcétera, y que yo diría que, a no equivocarme, debe ser del orden del 60-70% de los corredores que ejercen esta actividad, que es absolutamente desregulada. Nada regula esta actividad en Chile, y es algo que nosotros deberíamos seguir peleando para obtener el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, que hasta el año 87, si no me equivoco, estuvo vigente y que un caballero decidió eliminarlo. Y a partir de ahí, cualquier persona mayor de 18 años, así no sea un delincuente, que los hay, puede ejercer la actividad y sin ningún control de ningún tipo. Quería hacer esa observación e invitar a nuestro querido amigo Salvador a que sigamos peleando por ver la posibilidad de aprobar en el Senado, en el Comité de Economía, el Registro Nacional de Corredores de Propiedades, que hace mucha falta, lo que se hizo recientemente con los administradores de condominio, que también no obedecían a nada y que ahora van a tener un control que va a estar en manos del Servio probablemente, se está editando el reglamento y van a estar controlados y van a tener requisitos mínimos para ejercer, porque la experiencia que yo tengo en Temuco es que el 70% de las comunidades han tenido desfalco. ¿Y cuándo se dan cuenta los comuneros del desfalco? A los 8 o los 10 años después. Y ahí ya la única alternativa es echar al tipo y contratar a otro, digamos. Correcto. Eso es mi observación, Salvador. Don Eduardo Sepúlveda, antes de darle el pase a don Víctor y después a Marisol, don Eduardo Sepúlveda siempre fue tesorero ahí, cuidaba el billete de la Asociación de Corredores de Propiedades de Temuco, un gran rotario, campeón de tenis mundial, una gran persona, a quien conocí hace varios años, y ya estuvimos ahí, así que espero que se mejore muy pronto. Y en base a lo que usted dice, es tremendamente importante que el gremio vaya afianzándose, y por eso, muchos de ustedes saben, y los que no, los quiero dejar invitados para el día 6 de diciembre, vamos a tener nuestro segundo Congreso Nacional de Corredores de Propiedades Global Brokers en el Hotel W Santiago, 6 de diciembre, a través de forma presencial y a través de streaming. Las entradas están disponibles a través de ticketplus.cl y ahí vamos a conversar sobre muchas cosas interesantes. Entre ellos las modificaciones legales, y también estamos esperando la participación del Ministerio de Vivienda para hablar sobre todas estas materias. Las entradas online están disponibles a partir de este momento en Ticket Plus. Usted entra a ticketplus.cl, aparece ahí el programa, digamos, del Congreso, puede buscar por Global Brokers, o si no le aparece la página principal, y pueden adquirir tanto las entradas presenciales como las entradas online. Y en ese punto quisiera comentarle en beneficio del tiempo, con mucho gusto, de todos ustedes. Vamos a darle el pase después a Marisol, y de ahí vamos a hacer un anuncio, porque Marisol después nos cobra sentimiento de Coyhaique. Aquí está todo Chile, Marisol, que también va a ser parte, va a viajar desde Coyhaique, ¿cierto?, a nuestro segundo congreso, igual que el año pasado. Hola Marisol, ¿cómo estás? Buenas tardes, profesor, buenas tardes, colegas, don Víctor, muy buenas tardes. Muy agradecida por toda la información que usted acaba de entregar, me parece muy bien. Nos vamos informando cada vez más y siendo más profesionales. Gracias a Dios ya más tranquila, tengo un hijo que está un poquito enfermo, tengo sus resultados, pero todo bien, voy a poder viajar tranquila. La pregunta mía es la siguiente, mire, yo tengo 2 empresas con factura afecta y yo ya me formalicé como corredora de propiedades, pero con boleta de honorarios, ¿ya? La pregunta mía es, ¿voy a tener algún problema cuando yo venda una propiedad o esté pronta, por ejemplo, a hacer un arriendo, por el asunto que usted estaba mencionando hace un ratito atrás? Lo más probable es que cuando emita la boleta en enero, el código de actividad que tiene no debería dejarla emitir dicha boleta. Tendría que sí o sí emitir la factura afecta. Ya. Eso es lo que hasta ahora se comenta, pero la certeza de que esos códigos van a quedar bloqueados a contar del 1 de enero, aún nosotros no la tenemos. Ya. Pero todo indica que eso debería suceder. ¿Ya? Bien visto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Con mucho Bueno. gusto, Marisol. Y don Víctor, dos cositas. Uno, no se vayan todavía porque siempre tenemos novedades. La primera es, lo podemos dejar comprometido para 2 semanas más y tener una segunda instancia en donde a través de nuestro grupo de WhatsApp de Global Broker nos pueda mandar las inquietudes y podamos desarrollar en 2 semanas más. Sí, ¿cómo no? Excelente. Un alcance. Don Eduardo preguntaba el código donde se pagaba el impuesto. Antes era el 152 del Formario 29, pero cambió hace pocos días atrás. Este Formario cambió y ahora es el código 151. Muchas gracias. Bueno. Para quienes no sabemos o para quienes queremos complementar la información, ¿nos puede explicar un poco de qué se tratan estos códigos de actividad que todos podemos googlear, código de actividad, servicio de impuesto interno, y aparecen todos estos códigos y estos números? ¿Nos podría explicar a grosso modo, don Víctor, para entenderlo un poco mejor? Sí, lo que preguntaba la colega de Coyhaique, ¿cierto? Son los códigos de actividad económica. Impuesto interno, ¿cierto? Todas las actividades las tiene codificadas, ¿ya? Y de acuerdo al código de actividad económica, impuesto interno valida si es una actividad afecta a IVA o exenta de IVA. Si esa actividad, para poder ejercerla, uno tiene que ir a impuesto interno a solicitar que lo autoricen o no, ¿ya? Eso por un lado. Respecto a lo que don Eduardo comentaba del código, es la forma que como contribuyente de emisor de boletas de honorario, yo tengo la obligación de pagar mi impuesto. Y eso se hace en el formulario mensual, formulario 29, en el código 151. Eso. Perfecto, Víctor. Y lo último, y no menos importante, ¿usted tiene planes para corredor de propiedades? ¿Cómo lo hace usted? ¿Usted cobra por la consulta, por la asesoría? ¿Si alguien quiere preguntarle más cosas? ¿Cómo funciona? Cuéntenos un poquito. Sí, a ver, para los corredores de propiedades hay un descuento, ¿ya? Que es el 20% de mi costo, o sea, de mis honorarios habituales, ¿ya? ¿Ya? Ya sea para la asesoría mensual o para una asesoría, por ejemplo, en el caso que quieran constituir una empresa o hacer cualquier otra modificación a la que ya tienen. ¿Ya? Perfecto, perfecto, don Víctor, ahí para que lo vean, impuestosok.cl. Yo le agradezco mucho su presencia y la presencia de todos los miembros de Global Brokers y diferentes gremiales. Antes de terminar la charla, les quiero dar una información importante que está por ser publicada, que es lo siguiente: aquellos contribuyentes que tienen deudas tributarias vencidas hasta el 30 de junio de este año, la Tesorería General de la República va a aplicar una condonación de multa e intereses. ¿Ya? Esto va a ser a contar del 15 de noviembre. Esta forma de pagar los impuestos, yo creo que es única, hace muchos años que no ocurre, que el fisco solamente está cobrando el impuesto más el reajuste. No así la multa y los intereses. Entonces, si yo soy contribuyente y tengo impuestos adeudados hasta el 30 de junio de este año, yo voy a poder hacer un convenio con la tesorería sin pagar un pie. Antes era con un pie. Depende del contribuyente si era un 10% o era un 30% del monto de la deuda. Hoy en día eso va a ser 0 pie. Y un plazo máximo de 48 meses. Ahora, las condiciones van a ser en forma individual a cada contribuyente de acuerdo a su comportamiento que ha tenido en los últimos años. Perfecto, perfecto, don Víctor, eso es muy importante. Y sabe que uno de repente dice, uno siempre tiene que pensar lo mejor de las personas y de las instituciones.
Yo creo que se ha dado mucho, esto usted nos señala que es muy importante, esta posibilidad de poder de condonar parte de lo que incluye la deuda total y de no poner platita para hacer el convenio, producto que cuando usted no paga impuestos, el Servicio de Impuestos Internos le bloquea la facultad, la posibilidad de emitir instrumentos tributarios, boletas, facturas. Por lo tanto, también el fisco se ve en un círculo vicioso si aquellos contribuyentes que han tenido un mal pasar en estos 2 años, que han sido muy duros para todos, no pueden emitir boletas, por lo tanto no pueden cobrar y el Estado tampoco recibe. Así que en ese sentido siempre hay que darle una vuelta global. Don Víctor, gracias por estar hoy día con nosotros, están todos muy contentos. Esta materia, digamos, es cabezona. Aquí yo aquí tengo mi código tributario que hay que fotocopiarlo todos los días porque todos los días hay cosas nuevas que van saliendo. Justamente. Así que lo dejamos invitado para 2 semanas más para que todos nuestros miembros de Global Brokers puedan estar presentes, don Víctor, y despídase de su público, porque usted cada vez más se va soltando y va a ser un orador como Anthony Robbins en el corto plazo. No, solamente me conformo con Salvador Magluf, con eso. No. Estimado, como ya dijo Salvador, nos dejamos invitados para 2 semanas más, nos conectamos y hablamos nuevamente de los cambios más en profundidad y alguna otra nueva indicación que vaya saliendo en el transcurso de los próximos días. Excelente, Víctor. Aquí lo saludan. Rodrigo Urán, hasta luego, gracias. Elsa Mónica, excelente. Diana Manrique, muchas gracias. Se agradece y quedamos atentos a otra clase. Antonella Mendoza, muchas gracias, Víctor. Diana Manrique, Elsa Mónica, Jacqueline Muñoz, don Gonzalo Espinosa Páez, todos estamos muy agradecidos. Gracias por haberle dedicado esta hora y media a la capacitación, donde nos damos cuenta que todo es progresivo, la tecnología, el marketing, la legislación, los impuestos, así que muy bienvenidos siempre. Gracias por ser parte de esta gran comunidad de corredores de propiedad a nivel nacional a través de Global Brokers y las diferentes asociaciones gremiales, así que estamos a su servicio. Misael, Luis Felipe, Nicole, Roxana, Gonzalo, todos, un abrazo y cuídense mucho. Eso. Chao, Muchas gracias, Salvador, muchas gracias, Víctor. Buenas noches, saludos a todos. Chao. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Chao, buenas noches, muchas gracias, Víctor, Salvador, buenas noches. Buenas noches.